Kickbox Online 2025 ingresando al formulario de pago de facturas, disminuyendo las cuentas por pagar. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con Kickbox Online 2025. Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de Kickbox Online, el archivo de muestra gratuito que está disponible para todos los que buscan un resultado que tenga intuit.com, y la URL de que sea el propietario de Kickbox, que luego nos dio un poco más de seguridad de que estamos en el lugar correcto. Es posible que tengas que verificar que no eres un robot. Luego llegue aquí a la empresa de muestras, los servicios de diseño y paisajismo de Craig. Vamos a abrir los principales informes de estados financieros en nuevas pestañas, como lo hacemos cada vez. Pero antes de hacerlo, queremos tener en cuenta que, debido a que estamos en el archivo de empresa de muestra con credenciales básicamente universales para iniciar sesión en él, no siempre guardará sus datos. Por lo tanto, si hizo la presentación anterior e ingresó algunas transacciones como lo hicimos nosotros, y luego espera un día y vuelve a iniciar sesión al día siguiente, podría eliminar esas transacciones, actualizando los datos a donde estábamos antes de ingresarlos. Por lo tanto, lo que queremos hacer es actualizar los datos cada vez, para que no tenga que hacer todas las presentaciones, en esencia, a la vez para que los datos del sistema coincidan. Por lo tanto, esta vez no se incluirá la entrada de datos de presentación anterior porque actualizamos los datos que decían, si cierra la sesión de su navegador y luego vuelve a iniciar sesión rápidamente, porque el sistema ha guardado sus cookies, es posible que no se actualice y, por lo tanto, aún tenga los datos que ingresó la última vez en el sistema. Por lo tanto, es posible que desee iniciar sesión, como en modo de incógnito o en un navegador diferente y en ese formato, no guardará la transacción que realizó la última vez, por lo que básicamente, con suerte, coincidirá con lo que tenemos aquí, los datos actualizados, sin incluir la transacción que hicimos la última vez. Bien, vayamos a los informes del lado izquierdo. Estamos en la pestaña estándar. Vamos a hacer clic con el botón derecho del ratón en ese balance y abrirlo en una nueva pestaña. Haga clic derecho en la ventana pérdida de ganancias que se abre en una nueva pestaña. Tenemos 3 pestañas en la parte superior, que van a la del medio, donde está el balance. Voy a cerrar la hamburguesa. Voy a hacer lo mismo en el campo de tiro que hicimos la última vez, cubriendo un marco de tiempo de 2 años, un 10.124. A 1.231, a 5. Luego quiero seleccionar el menú desplegable y verlo en términos de años, ejecutarlo para actualizarlo, y eso nos dará nuestros 2 años uno al lado del otro. Vayamos a la P&L, pérdida de ganancias, tocando a la derecha, cerca. La gama de hamburguesas es la misma. A 10.124, 1.230, 125, seleccionando el menú desplegable, viendo los años que lo ejecutan. Así que esto es lo que quiero decir. En 2025 ingresamos datos por última vez. Sin embargo, esos datos no están aquí. Teníamos como una factura de $75 o algo así por el teléfono o algo por aquí. Se ha actualizado y se ha eliminado. Es posible que eso no le moleste si está allí, y solo está siguiendo de presentación en presentación, pero si desea que los datos coincidan básicamente, actualizaremos los datos cada vez. Muy bien, volvamos a la primera pestaña y seleccionemos el menú desplegable. Así que la última vez que hemos estado mirando la sección de proveedores aquí, discutimos la idea de que la forma más fácil de pagar las cosas sería simplemente con las fuentes bancarias, usando un formulario de gastos para una transferencia electrónica, que es un tipo de formulario de cheque, del que hablaremos más en futuras presentaciones, pero si está rastreando cuentas por pagar, y tiene que hacer el proceso completo de acumulación, vas a tener que ingresar una factura. Así que la última vez discutimos la idea de que la factura es un formulario de entrada de datos, cuando pensamos en ello de manera muy específica, por lo que no estamos pensando en ello en términos del término general factura, que podría significar algo que facturamos al cliente o a alguien que nos da una factura. Si facturamos al cliente desde Kickbox, formato de terminología, facturamos al cliente. Y cuando recibimos una factura, es posible que la ingresemos y simplemente la paguemos, en cuyo caso no ingresamos el formulario de factura. Ingresamos un cheque o un formulario de gastos. Si ingresamos una factura para Kickbox, eso significa que estamos aumentando las cuentas por pagar. Eso es lo que hace un formulario de factura. Una vez que las facturas estén en el sistema, tendremos que clasificar las facturas y pagarlas. El juego es para las cuentas por pagar que tratamos de pagar las facturas lo más tarde posible sin ser penalizados, y posiblemente aprovechando los descuentos en efectivo si están disponibles para nosotros. Los descuentos en efectivo son proporcionados por los proveedores, a veces para mejorar su juego de flujo de efectivo, tratando de incentivarnos a pagarles antes de la fecha de vencimiento real. Así que ese es el juego que estamos jugando para tratar de aumentar nuestro flujo de caja.
En el lado de las cuentas por pagar, un juego típicamente jugado por empresas más grandes que tienen transacciones más grandes, montos en dólares y más transacciones, por lo tanto, el flujo de efectivo es muy significativo, incluso cuando se trata de unos pocos días entre el momento en que paga las transacciones. Muy bien. Así que comencemos básicamente ingresando una factura como lo hicimos la última vez, para que podamos seguir el proceso. Así que voy a presionar el botón más. Introduzcamos solo una factura genérica, como la factura del teléfono, como hicimos la última vez, y hagamos un seguimiento de ella. Así que voy a volver a entrar, en esencia, a Verizon. Verizon. Voy a crear un nuevo proveedor, Verizon, a medida que avanzamos. Así que voy a hacer que el nuevo proveedor sea lo más genérico posible. Voy a decir que lo inscribimos en un 125, se debe, digamos el 15, una vez más. Y sin número de factura. No voy a añadir ninguna etiqueta. Solo voy a agregar la categoría de teléfono. Así que la pestaña del teléfono. Y ahí está. No voy a hacer que sea facturable ni nada de lo que discutimos la última vez, pero lo voy a mantener ahí. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, es un formulario de factura. Eso quiere decir que no va a disminuir la cuenta corriente, sino que va a aumentar el pasivo, y la otra parte va a ir al gasto, que es la factura del teléfono, recordando que siempre hay al menos dos cuentas afectadas, porque estamos usando el sistema de contabilidad por partida doble. Vamos a guardarlo y cerrarlo, y luego vamos al balance general, ejecutamos el informe para actualizarlo, desplacémonos hacia abajo hasta las cuentas por pagar. Están las cuentas por pagar. Estoy en 2025 y entremos en espera un segundo. No creo que haya entrado en un vamos a entrar en ello. No ingresé el monto de $1. Eso es un problema. Necesito. Está ahí. Ahí está. Pero para hacerlo, arreglémoslo. Pongamos una cantidad de $1 en él. Eso podría ser un poco más divertido si realmente tuviéramos una cantidad de $1 allí. Entremos en ello y, digamos que la cantidad es de $75. Está bien, ahorremos y cerrémoslo. Observe lo fácil que es arreglar algo en Kickbox, pero debe tener cuidado al hacerlo, especialmente si se trata de una transacción anterior que es de un periodo anterior, por ejemplo. Muy bien. Regresemos y luego actualicemos de nuevo, ejecutemos el informe y luego me desplazaré hacia abajo. Y por eso ahora es diferente. Así que si vuelvo a entrar en él otra vez y luego entro en ese 75 allí, ahí lo tenemos. Así que voy a cerrarlo de nuevo, y luego volver a subir, y luego volver a mi balance. El otro lado va a estar en la cuenta de resultados. Entonces, voy al estado de resultados, ejecuto el informe y me desplazo hacia abajo. Ahora tenemos el gasto registrado en el 75, lo siguiente que va a suceder es que vamos a pagar las cuentas por pagar. Entonces, vuelvo al balance general, las cuentas por pagar aumentaron, y básicamente vamos a hacer que vuelva a bajar disminuyendo la cuenta de cheques con, en esencia, un formulario de cheque. Las variaciones en los formularios de cheque son un formulario de gastos que es solo un formulario de cheque sin un número de cheque, y en este caso, el formulario de pago de facturas, que es solo un formulario de cheque, pero el otro lado siempre va a ir a cuentas por pagar. Vamos a reflejar esto aquí en Excel. La razón por la que hago esto en Excel, por cierto, es simplemente porque es muy transparente. En Excel, no estamos rebotando de un informe a otro. Puede ver la conexión en una hoja bidimensional en lugar de un programa de base de datos tridimensional. Entonces, cuando ingresamos la factura, solo genéricamente, el gasto subió. En nuestro caso, el gasto telefónico, voy a decir que es un débito de $75 una cuentas afectadas, y luego las cuentas por pagar, el pasivo subió en 75 que es un crédito. Se trata de débitos y créditos. Si no sabes de débitos y créditos, no pasa nada. Sigue siendo la ecuación contable. Es la idea general. La idea es que se trata de equilibrar los activos correctos con los pasivos más el capital. Esto es parte de la equidad. Subió, y luego los pasivos subieron para el 75, por lo que las cuentas por pagar aumentaron, y luego los gastos aumentaron. ¿Qué pasó con la utilidad neta? Los ingresos netos disminuyeron. Ingresos menos gastos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a pagar. Esto significa que el efectivo va a ir con, en esencia, un formulario de cheque, pero va a ser un formulario de cheque específico, y la otra parte va a ir a cuentas por pagar. Fíjate en lo que no está pasando. No tenemos ninguna cuenta en el estado de resultados. Ya llegamos a la cuenta de la renta en el momento en que ingresamos la factura. Así que ahora tenemos que hacer el otro lado de la transacción de devengo, porque esta es una cuenta de devengo, en lugar de una cuenta basada en efectivo. Serán 75 y, ¿qué va a pasar? Voy a hacer doble clic en este. El 75 va a volver a 0, y luego el efectivo va a bajar. Imaginemos que teníamos 50.000 en efectivo para empezar, y el capital era.
A menos 50.000, esa es la idea. Entonces, en última instancia, por supuesto, el efectivo disminuye y los gastos se ven afectados, al igual que si lo pagamos con un cheque solo para empezar, pero tuvimos esta transacción intermediaria que nos ayudó, porque registró el gasto más cerca del punto en el tiempo en el que realmente lo invertimos, y luego pudimos pagarlo lo más tarde posible usando las herramientas de Kickbox para ordene y pague lo más tarde posible. Echemos un vistazo a esas herramientas. Entonces, si vuelvo a la primera pestaña ahora, vamos a decir, está bien, ahora tengo que ordenar las facturas para ver cuáles quiero pagar. ¿Dónde lo hago? En lo que antes se llamaba el centro de vendedores. Ahora es el área de gastos, y luego voy a cerrar la hamburguesa. Entonces, en la primera pestaña, puedo ordenar por lo general, las facturas. Así que estas son todas las transacciones, pero quiero específicamente las facturas, ¿verdad? Quiero mirar las facturas y luego buscar las que no se han pagado, y puedo clasificar aquí por las partidas que no se han pagado. Aquí está la factura de Verizon. Por supuesto, normalmente, querría ordenar por la fecha de vencimiento, ¿verdad? La fecha de parto por aquí, entonces. Pero también es más probable que vaya a la pestaña de facturas, porque eso se relaciona específicamente con las facturas. Y tengo mis 3 pestañas en la parte superior, quiero entrar en los artículos no pagados, y luego, una vez más, puedo filtrar esto. Voy a mirar a todos los proveedores, por lo general, a menos que quiera ordenar por proveedor en particular, por lo general, vamos a mirar básicamente a todos los proveedores, y luego tal vez tengamos un cambio de rango de fechas aquí. Y luego aquí está toda la información sobre las facturas impagas. Por definición, no se les paga porque están en la pestaña de no pagos. Así que lo más probable es que aquí sea donde iríamos a pagar las facturas, clasificarlas y decidir cuáles queremos pagar. Pero también podríamos ir a la pestaña de proveedores y buscar por proveedor las facturas que no se han pagado con nuestros artículos en la parte superior. Por lo tanto, lo más probable es que este sea el lugar al que iríamos si un proveedor en particular nos hiciera una pregunta. Así que en este caso, no vamos a ir a las facturas. Por lo general voy a decir, bueno, permítame ir a su cuenta específicamente para ver esa factura en particular. En este caso, iremos a las facturas abiertas. Así que ahora está clasificando a todos los proveedores que tienen facturas abiertas dentro de ellos. Podemos entrar en el artículo de Verizon, y ahí lo tenemos. Así que ahí está nuestra factura. Y una vez más, puedo programar un pago aquí, o marcar como pagado si ya se había pagado. Y puedo entrar en esa factura si necesito obtener más información al respecto, viendo la cuenta en la que publicamos, así como la fecha de vencimiento y así sucesivamente. Y si yo le adjuntara algo, como la factura real que recibimos, entonces también tendría ese archivo adjunto aquí abajo. Vamos a cerrar eso, porque el lugar más probable al que iríamos para pagar la factura es en esta área de facturas, y aquí es donde, si estamos en el departamento de cuentas por pagar, donde esto podría ser. Todo lo que hacemos es básicamente ingresar las facturas y luego tratar de clasificarlas y pagarlas lo más tarde posible, aferrarnos a nuestro efectivo el mayor tiempo posible, debido al valor temporal del dinero, y querer maximizar nuestro flujo de efectivo. Entonces podemos ordenarlos y decir, vamos a ordenarlos por, aquí está el estado que va a estar vencido que tenemos, y luego aquí está la fecha de vencimiento. Así que fíjate que está ordenado por una fecha de vencimiento de la esencia. Puedo hacer clic aquí y se volverá a ordenar para que pueda ordenar por cualquiera de estos que quiera. Pero por lo general se podría pensar que queremos clasificarlo, en esencia, por fecha de vencimiento, y tener los que están arriba, los más antiguos que vencen, no los más antiguos en términos de cuando los ingresamos, sino en términos de la fecha de vencimiento en que vencen. En el lado derecho, tenemos el programa de pago señalando que es un poco diferente al formulario de pago de facturas, que podemos encontrar en la parte superior de esta área de facturas. También se puede encontrar debajo del botón más, que, si esta hamburguesa está cerrada, notará que este botón más está actualmente aquí, y luego en proveedores y pagar facturas. Pero este botón más es una de las cosas que se mueve cuando cambian el sitio web, por lo que, por lo general, siempre puede encontrarlo. Si abres la hamburguesa, como sea que llamen a este botón, por lo general será aquí, y luego, en los proveedores, obtendrá las facturas de pago. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el formulario de pago de facturas y este programa de pago? Así que vamos a entrar en eso. Voy a cerrar la hamburguesa, y digamos que entro en un cronograma de un pago que me lleva, en esencia, a una página de ventas, la compro, a que sea el propietario de Kickbox, básicamente diciendo, oye, podríamos ser capaces de integrar el proceso permitiéndote programar automáticamente los pagos, y luego posiblemente hacer los pagos automáticamente con una transferencia electrónica, lo cual suena como una fuente de banco, ¿verdad? Así que podrías decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre eso y los feeds bancarios? Solo me estoy registrando en los feeds bancarios aquí.
Y podría ser un poco diferente, ¿por qué? Cuando pensamos en las fuentes bancarias, pensamos en el banco que elegimos, la institución financiera que no está dirigida por Kickbox. No es como una institución financiera de Kickbox o Intuit. Es su propia institución desde la que luego estamos importando los datos con una conexión que permite los aumentos y disminuciones de las cuentas corrientes en nuestro sistema, de modo que podamos usar eso para ayudarnos con nuestra contabilidad, mientras que podríamos tener una situación en la que el banco en sí es propiedad de Intuit, el propietario de Kickbox, lo que posiblemente nos permite un poco más de integración para programar los pagos dentro del sistema, y luego realizar esos pagos en la fecha programada. Tenga en cuenta que esa es una integración un poco más alta, lo que significa que, por lo general, cuando tenemos las fuentes bancarias, no programo el pago dentro de Kickbox para realizar el pago automáticamente. Sin embargo, es posible que pueda programar los pagos con la institución financiera y mi proveedor. En otras palabras, si estoy pagando la factura del teléfono, podría decir que cuando me llegue la factura del teléfono, quiero hacer el pago electrónicamente directamente desde mi cuenta corriente automáticamente, y luego hacer un pago automático en el sitio web del proveedor externo y en mi banco, y luego llegará a mi sistema utilizando las fuentes bancarias, momento en el que puedo grabarlo, ¿verdad? Pero aquí estamos diciendo que voy a ingresarla como una factura y luego programar el pago, lo que podría darme un poco más de margen para programar el pago lo más tarde posible de acuerdo con lo que está en la factura, y luego usar el sistema internamente dentro de Kickbox para realizar el pago en función de la fecha de pago de la factura, ¿verdad? Eso es un poco diferente de una integración, y es posible que necesites, como una cuenta bancaria de Kickbox o algo así, para configurarlo. Por lo tanto, puede considerar la configuración si desea agregar ese nivel adicional de integración. De lo contrario, puede ordenar su información aquí, y luego, por lo general, ingresará al formulario de pagar facturas, que, una vez más, puede encontrar aquí, lo que le dará esta ventana que se ve así. Tienes un tipo de diseño similar, un tipo de filtro similar que tienes en la parte superior. También puedes encontrarlo si cierro esto, puedes entrar allí directamente, una vez más, con la hamburguesa, el botón más debajo de los vendedores, y luego pagar las facturas. Bien, fíjate que este formulario es como todos los demás, excepto que podemos pagar varios al mismo tiempo, ¿verdad? Puedo verificar varios de estos, por lo que es posible que desee pagar todos los artículos atrasados, que sería, ya sabes, $606. Entonces, ¿cuál sería la transacción, si tuviera que registrar todos estos? Bueno, es un formulario de pago de factura, que es un tipo de formulario de cheque. Por lo tanto, va a disminuir la cuenta corriente en $606.44, el otro lado va a ir a las cuentas por pagar, disminuyendo las cuentas por pagar por la misma cantidad, pero también rastreando el libro auxiliar, pagando a cada uno de estos diferentes proveedores, lo que significa que estos van a tener que ser registrados con 3 transacciones diferentes, en esencia, en el libro auxiliar. Así que estamos haciendo, en esencia, 3 formularios de facturas de pago diferentes, más o menos al mismo tiempo dentro de esta ventana, porque no puedo pagar a estos 3 proveedores con una transacción, ya sea electrónica o de tipo cheque. Esa es la idea general. Así que digamos que pago como este y luego el de Verizon aquí. Y digamos que hago el pago en como, no sé, el séptimo y luego voy a ir aquí y decir, voy a ahorrar y cerrar, vamos a guardar y cerrarlo. Oh, espera un segundo, no elegí una cuenta de pago. Entonces las cuentas de pago van a ser la cuenta corriente, la cuenta de ahorros. También podríamos hacer que la cuenta de pago sea una tarjeta Visa y Master, es decir, una tarjeta de crédito. Tipos de cuentas. Esas son todas las cuentas de instituciones financieras. Son básicamente la misma transacción, pero una tarjeta Visa o una tarjeta de crédito, en lugar de disminuir el activo de una cuenta corriente, aumenta la cuenta de pasivo. Muy bien. Entonces, si tenemos los números de cheque que vamos a ingresar, si están usando físicamente el cheque, lo cual a la mayoría de la gente no le gusta hacer tanto en estos días porque va a ser una transferencia electrónica. Tienes que comprar los cheques reales, porque todavía necesitas los cheques físicos que son impresos, en esencia, por la institución financiera. Póngalos en la impresora y luego comience con el número de cheque que está en el primer cheque, y luego puede imprimir todos los cheques, o puede escribir a mano los cheques y aún así ingresarlos, y luego duplicar los cheques que está ingresando en el sistema aquí, para que tenga los números de cheque. Porque si está enviando físicamente los cheques, desea poder rastrearlos para poder tener su conciliación bancaria, y ver si el cheque se liquidó o no.
Mucha gente no emitirá cheques físicamente, por lo que es posible que, en esencia, no tenga un número de cheque. Así que voy a poner en este campo solo para un pago electrónico. Y luego, si vas a imprimir los cheques más tarde, si estabas imprimiendo los cheques, podrías marcar eso y luego imprimirlos básicamente más tarde, para que aún puedas registrar las transacciones y luego imprimirlas en un momento posterior, para que puedas seguir haciendo tu proceso de contabilidad, pero lo voy a mantener aquí, y entonces, una vez más, presionaré el menú desplegable y diré que voy a guardarlo y cerrarlo, y luego registraré esas 3 transacciones. Fíjate en lo que queda aquí de las transacciones no pagadas, o de las que no he marcado. Ahora que estoy de vuelta en las facturas, los artículos pagados van a mostrar, por ejemplo, el Verizon que ahora se ha pagado. Si entro en el balance general, puedo actualizar, ejecutar el informe para actualizarlo, puedo ingresar a las cuentas por pagar para 2025 y notará, aunque las pagué a la vez, está registrando 3 transacciones diferentes aquí. Así que voy a entrar en cualquiera de estos, y si voy a entrar, veo el mismo formulario, el formulario de pago de facturas, pero no veo los 3 que marqué a la vez. Solo veo uno a la vez, porque estarían representando 3 transacciones diferentes, ya sea que se hicieran electrónicamente, con una transferencia bancaria o con cheque físico. Así que va a ver nuestro pago que puedo cerrar eso. Observe que lo que tengo dentro de las facturas de cuentas por pagar sube, y luego el formulario de pago de facturas lo va a disminuir. Eso es todo lo que van a ver en el detalle de la cuenta de cuentas por pagar, notando también que este formulario, también lo etiquetan como un cheque, porque es un tipo de formulario de cheque, la forma más genérica de lo que disminuye la cuenta de efectivo es un cheque. Ahora, un formulario de gastos para Kickbox solo significa que es un cheque sin número de cheque, porque es una transferencia electrónica, y un formulario de pago de factura significa que es un cheque, pero no va a ser un cheque para nada más que para disminuir las cuentas por pagar. Por lo tanto, si busco el cheque, como por ejemplo, si vuelvo a la parte superior y entro en mi cuenta de efectivo, el otro lado está en la cuenta corriente, digo, vamos a verificarlo. Echemos un vistazo a la cuenta de cheques, así que fíjate que tengo estos formularios de cheques. No puedo decir por qué pagué. Ahora, los nombres podrían decírmelo, como Verizon. Voy a decir, bueno, pagué la factura del teléfono, obviamente. Pero fíjense que la cuenta de aquí no dice factura de teléfono, dice cuentas por pagar. Es por eso que es útil decir, está bien, espera, este es un cheque que era para el pago de una factura, lo que significa que si quiero saber la cuenta que se vio afectada, y no puedo decirlo por el nombre de Verizon, tendría que ingresar a este formulario. O una forma en que puedo hacerlo es entrar aquí y luego conectarme a la factura. La factura es el formulario que me dice dónde lo registré realmente, que es la cuenta de gastos telefónicos en los servicios públicos que no registré esta vez, la registré cuando ingresé la factura. Muy bien, cerremos esto de nuevo. Volvamos a subir a la cima. Entonces, observe que no hubo ningún impacto en si voy al estado de resultados, todavía tenemos los $75 que estaban allí cuando ingresamos la factura, el pago real no afectó el estado de resultados, lo que significa que estamos en una base de acumulación. Impactamos el estado de resultados cuando ingresamos la factura más cerca del momento en que consumimos el gasto, en lugar de cuando pagamos la factura, que fue en un momento posterior. Bien, si vuelvo a la primera pestaña, podemos ver esto. Si miro los gastos en la primera pestaña, ahora puedo decir las facturas. Si filtro las facturas y miro el estado de las facturas abiertas, podemos ver que estas son las únicas que están abiertas. Si miro las facturas que se han pagado, deberíamos ver las facturas que se han pagado ahora, incluida la factura de Verizon. Y puedo ordenar por los formularios de pagar factura, si así lo decido. Y ahí están las 3 facturas que pagamos. Puedo ir al área de facturas, que solo va a mostrar el lado de las facturas, y ahí es donde tenemos las facturas pagadas y las no pagadas. Así que eso pasó de lo no pagado a lo pagado. Puedo ordenar por proveedor y ahora puedo mirar las facturas abiertas, ordenando por facturas abiertas. Acabo de abrirlos, ordenándolos por este. Así que ahora estos son los únicos 3 que quedan, o puedo mirar los últimos 30 días, o lo que sea. Y ahí está nuestra Verizon aquí con la cuenta que se ha pagado recientemente. Si entro en esa imaginación de que Verizon nos llama y nos dice, oye, no nos has pagado o algo así, entro aquí y digo, bueno, parece que te he pagado, porque aquí está la factura real, y ahí está el pago. Si entro en esta factura en particular, dice que se ha pagado.
Y luego, por supuesto, si ellos, dirás que no se ha pagado. Entro en mi cuenta bancaria real y digo, oye, mira, veo que los $75 han sido cobrados. Ha salido de mi cuenta bancaria y, por lo tanto, debería haberle pagado con él. Debería haber ido a sus cuentas bancarias. Debe haber algún otro lado de la transacción que haya sucedido. Y por eso es importante. Si usamos controles físicos reales, tenemos esta diferencia de tiempo. Entonces, si hay una diferencia de tiempo, lo habría pagado, pero tengo el cheque adicional de decir, ¿ese cheque se liquidó en el banco? ¿Realmente salió de mi cuenta bancaria? Ahí es cuando hacemos la conciliación bancaria, de la que hablaremos en otra sección. Oh, claro. Muy bien, ese es el proceso general con las facturas y las facturas de pago. Así que,